Hola, buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado. En el marco de los 85 años del Colegio Madrid, vamos a hablar hoy de sexualidad. Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado emocional, el cuidado corporal y el cuidado del medio ambiente. Esta noche nos acompaña César Galicia y nada más les voy a leer una semblanza de César. Y les recuerdo la logística para esta exposición, que es a través del chat de preguntas y respuestas, que ahí nos expresen sus inquietudes, preguntas o cuestionamientos que ustedes tengan. Les leo una semblanza de César. César Galicia es psicoterapeuta, sexólogo, escritor, conferencista y creador de contenido. Autor de la novela Dime lo que quiero, de Editorial Planeta 2024, y del libro de educación sexual De eso no se habla, Editorial Océano 2022. Conferencista para empresas y organizaciones nacionales e internacionales, es co-host de podcast sobre sexualidad y relaciones, Rico y Bonito, y ha publicado más de un centenar de textos sobre sexualidad, salud, masculinidad y placer en distintos medios impresos y digitales. Ha sido 2 veces TEDx Speaker y hoy, esta noche, el título de la presentación de esta conferencia se llama Más allá de la edad de la hormona, dos puntos, entendiendo la sexualidad adolescente. Pues sean bienvenidos, bienvenidas y comenzamos. Muchas gracias por la presentación, Aura, y muchas gracias a todas las personas del Colegio Madrid por esta invitación. Y gracias a todos y todas ustedes, madres de familia que se están conectando. Estoy muy contento de pues, poder platicar una vez más con ustedes. Pues ya hemos hecho estas intervenciones en años pasados en la escuela. He tenido igual la oportunidad de hablar con ustedes vía Zoom, vía conferencia. Y pues nada, es un gran honor una vez más estar aquí. Antes de iniciar con la charla, em, quisiera contarles un poco cuál es mi objetivo de hoy, ¿no? Porque pasa algo. Yo tengo un objetivo como un poco específico con esta charla, este ratito que vamos a estar platicando. Siempre pasa algo muy gracioso en donde siempre que voy al colegio y estoy como a punto de dar los talleres o las charlas o la intervención que esté, pues obviamente platico, ¿no? Con los tutores, con las maestras, ¿no? Un poco. Y siempre me dicen como, no, a ver, ¿cómo te va con este grupo? Y, ay, es que en este grupo está, fíjate, échale ojo a esta chava porque es súper inteligente, este chavo es súper relajiento, ¿no? Este grupo es muy ruidoso, este grupo pregunta mucho, este grupo no pregunta nada, ¿no? O sea, como hay como una curiosidad como muy grande de ellos, de cómo van a reaccionar y me dan como todas estas como cosas que observar. Y cada vez que estoy frente al grupo y platico con ellos, la realidad es que lo que veo, sobre todo, son adolescentes, ¿no? Son chavos y chavas que son raros porque así es la adolescencia y que son acelerados algunos y tranquilas algunas y algunos están como más confundidos que otros y otros, pero finalmente solo son chavos, finalmente solo son niños en realidad, ¿no? O sea, que están en un periodo crítico de crecimiento. em, y que los puedo ver con unos ojos como de fascinación y curiosidad. Esto lo puedo hacer sobre todo porque, y es lo que les comento siempre a los maestros con los que trabajo, pues porque yo estoy ahí un día o máximo dos, nada más estoy unas horas con grupo, ¿no? En realidad no tengo este contacto prolongado que es el que tienen los maestros o es el que tienen ustedes como padres. Entonces, mi intención, un poco con el objetivo, o sea, mi objetivo para esta charla es sobre todo poderles prestar una perspectiva, poderles prestar unos ojos frescos que tengan sobre todo información que les permita ver a sus hijos, a sus hijas, con curiosidad, ¿no? Y que les permita entender esta fase de su desarrollo y sobre todo específicamente en la dimensión de su psicosexualidad con curiosidad y con una curiosidad que les pueda llevar a entablar un mejor diálogo con ellos para su educación, que creo que es pues lo que todo el mundo acá quiere, ¿no? Entonces,
Pues para iniciar, el formato va a ser, yo voy a dar la charla debería durar alrededor de 45 minutos, 50 máximo, y después de eso estaré recibiendo preguntas y respuestas, ¿va? Me parece que me van a apoyar para ese momento. Entonces, nada más quiero que si alguien me puede confirmar que ya se está viendo la pantalla. Sí. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar, ¿va? ¿Qué ideas solemos tener de la psicosexualidad adolescente, no? Porque justamente creo que esta expresión de la edad de la hormona ya no se usa tanto, pero al menos se usaba cuando yo era más joven, porque de algún modo tenemos esta idea tenemos esta construcción del adolescente como esta criatura como feral, ¿no? Como que no toma buenas decisiones, como que está todo el tiempo con mucha energía, está con las hormonas, como que lo tienen caliente todo el tiempo, lo tienen enojado todo el tiempo, lo tienen emocional todo el tiempo, lo tienen como justamente como alterado, ¿no? O sea, como una pequeña criaturita ahí, como un tiranosaurio, no, más un velociraptor, ¿no? Como que está un poco alterado y siempre se lo atribuimos a la hormona, ¿no? A la idea de, está hormonal, está hormonal, está hormonal, ¿no? Y tenemos justamente de ahí varios prejuicios, ¿no? Algunas ideas como que tenemos que controlarlos, ¿no? Los adolescentes se tienen que controlar, porque si no se controlan, se van a desbordar. O sea, su naturaleza es desbordarse completamente, ¿no? Que no van a entender consecuencias de las cosas que se les diga, ¿no? Que de repente hay una experiencia muy común entre padres de decir, es que le hablo y le entra por un oído y le sale por otro, ¿no? La idea de que todas esas cuestiones se van a curar con la edad, ¿no? La idea de que la sexualidad adolescente es pura hormona, ¿no? Como que no tienen vínculos reales y que incluso sus dramas románticos son exagerados, son pasajeros, vemos a los hijos o a las hijas llorando por alguien y es como, ay, se te va a pasar, no le concedemos importancia, ¿no? Todo esto, hay parte de verdad y hay parte de mentira, y es un poco lo que voy a ir tocando, ¿no? Porque lo que me parece más importante para iniciar a hablar y empezar a ver qué tanto de estas ideas preconcebidas que tenemos de los adolescentes pueden o no ser verdad, es justamente esa noción de la hormona, como ir desmontando el mito de que el adolescente es un ser hormonal y el adolescente es un ser que no piensa, ¿no? Y la manera en la que lo vamos a hacer es empezar hablando de una cosa que se llama el lóbulo frontal, ¿va? Porque los adolescentes no son así por cuestiones hormonales, son así por justamente esta área del cerebro. Entonces les voy a explicar. Esto, por cierto, los dibujos que ponga no son modelos anatómicos precisos y correctos, son dibujitos de referencia nada más, ¿no? No piensen que son modelos anatómicos precisos, ¿no? Pero bueno, en el cerebro tenemos un área que se llama el lóbulo frontal o de repente le dicen lóbulo prefrontal. Es literalmente el área que tenemos acá en la frente, es como lo que está hasta delante del cerebro y es básicamente el área que está encargada de procesar cuestiones como todo lo que nombramos como razón está en esta área, ¿va? Una cosa que hay que entender y que es lo que me parece más importante que quede claro al inicio es cuando una persona nace, tiene más neuronas de las que va a tener en su adultez. Podemos tener esta idea de repente de que como todo el cuerpo se va desarrollando conforme la gente crece, también las neuronas van creciendo en algún momento, pero es falso. El momento más alto de cantidad de neuronas que tenemos es en el momento que nacemos. Y hay ciertos momentos críticos en el desarrollo en donde se realiza algo que se conoce como poda neuronal. ¿Qué significa esto? Que todas esas neuronas que en algún momento no son trabajadas se van como a eliminar, se van a recortar, se van a quedar las neuronas que estén trabajadas, que hayan hecho conexiones, como todos estos procesos que se hayan trabajado en ciertos momentos de vida, y eso es lo que va a acabar dando nuestro cerebro adulto. Esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero bueno, es como, quédense con esta idea, o sea, la idea de el cerebro se desarrolla a partir de las conexiones neuronales que uno va formando conforme va creciendo, ¿no? Esta región, la del lóbulo prefrontal, la que les estoy diciendo, es la última en alcanzar el pleno desarrollo. Es la última en alcanzar o en terminar este proceso. Hay otras áreas del cerebro, sobre todo las que tienen que ver como con nuestras emociones,
que se van a desarrollar muchísimo antes y que van a llegar a grados de madurez mucho, mucho antes. El área prefrontal, el área que toma decisiones, el área que elabora juicios, etcétera, va a terminar de desarrollarse, va a terminar este proceso de terminar de afinarse hasta más o menos alrededor de los 25 años, ¿no? Esto es algo bien importante porque en términos legales, la adultez se considera a partir de los 18 años. En términos neurológicos, pues todavía faltan unos 7 años para que esto termine. O sea, podríamos decir que faltan 7 años para que una persona sea plenamente adulta, hasta los 25 años en términos neurológicos, ¿no? Ay, creo que voy a picarle con este porque por algún motivo el mouse está raro. Ok. Entonces, les decía, ¿qué es esta área? Es lo que se encarga de, de las funciones ejecutivas, ¿no? Imagínense un poco que hay una empresa, ¿no? Y en esta empresa hay personas con distintos roles. Y entonces está una persona que tiene el rol de decir, de alarmarse y paniquearse y decir, ay, es que, no, el dinero se está yendo, tenemos que tomar estas decisiones, ¿qué tal que llega una crisis y qué tal que este préstamo no nos sale? Eso es la amígdala, ¿no? Y hay otra persona que está encargada de justamente motivar el equipo y decir, no, esto va a salir súper bien, hay que tomar riesgos, nos tenemos que emocionar, tenemos que invertir, tenemos que proponer. Eso es el área que se conoce como el nucleus accumbens, ¿no? Y hay otra área hay otra persona que lleva el registro de todo lo que está pasando y dice, oye, pero acuérdense que cuando llevamos como esto, tomamos esta decisión, pasó esto, eso es el hipocampo. O sea, imagínense que funciona así el cerebro, ¿no? Como que hay áreas que tienen pues que se encargan un poco más de ciertas funciones que otras. El lóbulo prefrontal sería un poco como el manager, sería el CEO, sería la persona que toma decisiones, ¿no? El lóbulo frontal es la persona que justamente llegan y le dicen, tengo miedo a todo esto, y dice, a ver, cálmate, esto es así, hay que tomar estas decisiones, a ver, ¿por qué hay que tomarlas? Valoro, decido, etcétera. Es que recuerda que pasó esto, ok, ¿cómo se piensa esto? Funcionan nuestras proyecciones a futuro, ¿no? Es decir, como dice acá, es la parte que tiene que ver con inhibir impulsos, tomar decisiones, regular emociones, anticipar consecuencias, organizar conductas complejas, sostener metas a largo plazo, ¿no? También es un área que tiene que ver con la identidad y lenguaje, ¿no? Este es el área que, de nuevo, recordemos, los adolescentes no tienen bien desarrollada. Todas las cosas, todos los prejuicios, todos los problemas que podamos ver con los adolescentes que sentimos inherente a su persona, tiene que ver con este hecho fundamental, que esta área del cerebro está en desarrollo, ¿no? Y entonces es importante tomar en cuenta esto por las razones que vamos a ver más adelante, pero sobre todo por una, que es recordar que los adolescentes están en desarrollo y que si de repente hay una sensación rara donde parece que son medio adultos y que pueden tomar decisiones más adultas y que pueden entender ciertas consecuencias, pero de repente pareciera que no y que no están pensando adecuadamente o que están actuando de maneras contradictorias o que justamente como que su criterio cambia un poco, es un poco lábil, es un poco confuso, es por esto. Es por este hecho neuronal, en donde justamente esta área sigue en desarrollo y es el área que le va a dar un poco de estabilidad a su identidad, ¿no? Piense, esto es lo que les decía hace rato, ¿no? De nuevo, estos son solo dibujitos ilustrativos. Imagínense que en la niñez todas estas son las neuronas, ¿no? En la adolescencia viene este proceso en el cual se hace como todo este recorte, esta poda, dependiendo de las funciones que se hayan desarrollado. Si han escuchado esto de que, por ejemplo, los niños aprenden mucho más rápido música, aprenden mucho más rápido idiomas, los acentos que se practiquen en la niñez son usualmente los que se quedan en la vida adulta, ¿no? Como que hay ciertas cosas que pasan en la niñez que en la vida adulta, o que se aprenden en la niñez que en la vida adulta son un poco más difíciles de aprender, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con el cerebro adolescente por esto, ¿no? Tiene un lóbulo frontal que no es muy eficiente, ¿no?
si lo dijéramos de forma un poco más científica, es un lóbulo frontal. En la adolescencia, la eficiencia del lóbulo frontal se debilita con sinapsis no pertinentes, comunicaciones lentas debido a la poca mielinización y sus regiones descoordinadas que trabajan en pos de objetivos contradictorios. ¿Qué significa todo esto? Como para no darle demasiada vuelta, el resumen de todo esto es, el cerebro adolescente, como no está completamente desarrollado, va a tener una serie, en decisiones críticas de su vida, va a tener una serie de objetivos contradictorios que le va a costar mucho trabajo elaborar para tomar una decisión correcta, ¿no? Una pregunta que hacen muchísimo, que me hicieron en prácticamente todos los grupos, tiene que ver con la primera relación sexual, ¿no? ¿Cuál es el momento para tener la primera relación sexual? O cómo saber que estoy listo, lista para tener la primera relación sexual, ¿no? Si vemos que al adolescente o al adolescente le cuesta trabajo entender esto, no es porque estén súper hormonizados y necesitan tener sexo ya y lo deseen mucho. No es porque quieran rebelarse y contra las normas sociales. No es porque no entienden que el amor es una cosa. O sea, no es de repente por estas visiones que podemos llegar a tener, es porque tienen un montón de pensamientos contradictorios que están interactuando todo el tiempo. Una parte de ellos se calienta con esa idea, la desea, se excita. Hay otra parte que está pensando en el estatus y dice, ay, suele suceder con los hombres, si yo hago esto, mis amigos me van a aplaudir y voy a ser reconocido. Con las mujeres, si yo hago esto, mis amigas o el grupo y alguien se entera, quizás me critique, ¿no? Otra parte va a tener miedo al embarazo, a las infecciones, otra parte cree que no le va a suceder, otra parte sí va a querer retar a los papás o a la sociedad, otra parte no le va a importar, otra parte puede que piense no los quiero decepcionar, otra parte va a tener curiosidad. Es decir, hay como muchos como pensamientos que están chocando al mismo tiempo y eso es lo que vuelve a sus decisiones erráticas, ¿no? No es de nuevo que sean personas que no pueden tomar decisiones, no es de nuevo que sean personas inconscientes, no es de nuevo personas que no aprenden, es que tienen la parte que regula, la parte que toma decisiones, la parte que escucha distintos valores como, o pronósticos para poder llegar a una decisión adecuada, todavía no está completamente desarrollada y eso es un poco con lo que tenemos que trabajar, ¿no? En resumen no es que sean inmaduros, sino más bien que necesitan aprender a autorregularse, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente un poco cómo hacer esto, ¿no? Me voy a saltar un poco esto. Pues vamos a ver algunas áreas específicas como de la adolescencia, del desarrollo psicosexual de la adolescencia, y les voy a mostrar al final de cada parte algunas preguntas que tienen que ver con esta área o esta dimensión. Y mi intención con esto es que puedan entender tanto cómo funciona la mente, el cuerpo, el cerebro adolescente, y que puedan ver por qué están haciendo estas preguntas o por qué tienen estas dudas y podamos pensar en justamente formas de intervenir, formas en que ustedes pueden intervenir en estas dudas que tienen. Algo que me parece importante mencionar antes es que las preguntas que les voy a mostrar que hicieron sus hijos o sus hijas son de bachillerato y de secundaria, están intercaladas, ¿no? O sea, tomé preguntas que hicieron en secundaria, tomé preguntas que hicieron en bachillerato, porque sé que ahorita hay padres y madres de familia, pues de todo este espectro, entonces están un poco intercaladas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la sensibilidad adolescente? Porque una de las primeras cosas que podemos notar de la sensibilidad de los adolescentes es que son muy sensibles, ¿no? Están en esta época en la cual, por ejemplo, un comentario que escuchaba mucho cuando estaba interviniendo es que más o menos a partir de segundo de secundaria, en primero medio empieza, pero a partir de segundo de secundaria es cuando se empieza a disparar esta cuestión como de guerra de sexos, ¿no? Es cuando se empiezan a notar muy marcado que de repente todos los niños están en un salón, en una parte del salón, todas las niñas están en otra parte del salón, ¿no? Los niños y las niñas ya no se toleran, ¿no? Empiezan a ver, las niñas sobre todo se empiezan a preocupar mucho en estos primeros momentos como por cuestiones, es muy común que en esta época es cuando las niñas empiecen a adscribirse o a identificarse como feministas, que empiecen a pensar en ciertas cuestiones como la legalización del aborto, como cuestiones de su identidad corporal, como cuestiones de violencia sexual, como, o sea, empieza a ver como todo esto, y probablemente ustedes como padres hayan visto que estos temas pueden ser como muy intensos, ¿no? Los adolescentes pueden ser muy intensos cuando piensan en estas cuestiones, ¿no? Es el momento en donde de repente un día
su hijo o su hija decide que es vegetariano y no solo toma la decisión, sino además se enfurece con la idea de que nadie en el hogar sea vegetariano o se empezó a preocupar por una causa social y de repente esta preocupación por esta causa social lo consume completamente o igual y no es este caso, sino simplemente tiene este ritual de jugar todos los días a las 6 7 8 de la noche con sus amigos, sentarse a jugar Fortnite o lo que sea, y si un día no lo puede hacer, se le mueve demasiado, le mueve el mundo, parece que como algo se desequilibra, ¿no? Entonces, ¿qué hay que entender de esto? Lo que hay que entender es que hay una cuestión que se llama mentalización. Y la mentalización es el proceso es lo que le llamamos ponerse en el zapato, en los zapatos de la otra persona, ¿no? Es la idea de poder pensar en cómo se viviría la circunstancia propia desde otra perspectiva y poder entonces hacer una nueva valoración de nuestra perspectiva, ¿no? Este es un proceso que depende del lóbulo prefrontal y es un proceso que en los adolescentes está alterado, o no alterado, más bien está incompleto. Entonces, los adolescentes no tienen la capacidad que tenemos los adultos para poder entender desde la racionalidad lo que implica, ¿no? Un montón, o sea, lo que implica la existencia de otra persona más allá de los valores del adolescente o más allá de las preocupaciones del adolescente o más allá de sus sensibilidades, ¿no? No sé si esto tiene sentido. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Esto es lo que se manifiesta en esta sensibilidad, ¿no? Que el adolescente le cuesta mucho trabajo entender de algún modo el por qué otras personas no reaccionan como uno, ¿no? Y entonces, esto es algo que cuando se entiende, se puede usar como una herramienta educativa, ¿no? Porque una de las mejores maneras de intervenir con los adolescentes es hacer educación o preguntar en primera persona en un primer momento y en un segundo momento en tercera persona. ¿Qué significa esto? Preguntarle, si vieron la charla que les decía, que les di el año pasado, hablábamos de este concepto que se llama momentos oportunos de aprendizaje, ¿no? Y momentos oportunos de aprendizaje es cuando surge la pregunta, ¿cómo hablar con mi adolescente de sexualidad? Pues no es recomendado tener la plática porque eso lo hace raro, es un poco incómodo, no es como natural, sino es más bien, es más recomendado pensar en cuáles son los momentos oportunos en los cuales puedo sacar este tema, ¿no? De repente salió una película, vi una nota en el diario, me está contando algo que le pasó a algún amigo, alguna amiga, etcétera, y entonces ahí le pregunto, oye, ¿tú qué piensas de esto, etcétera, ¿no? Lo primero, si recuerdan esto, la mejor manera en la que se puede intervenir es primero hacer preguntas en primera persona, ¿no? Oye, ¿a ti qué te pareció esto? Oye, ¿cómo te sentiste con esto? Oye, ¿qué harías en esta situación? Oye, ¿qué piensas de estas noticias? Oye, ¿qué piensas de este escenario? Y después llevarlo a la tercera persona. Pasa que en la educación que le damos a los adolescentes, sobre todo en la sexualidad, muchas veces como adultos entendemos y podemos tener una capacidad de abstracción mucho mayor. Entonces podemos pensar en decisiones morales muy abstractas, podemos pensar, tomar riesgos calculados mucho mejor, podemos pensar en tomar ciertas decisiones o no en función de la valoración que hay del riesgo-beneficio, que es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Los adolescentes no tienen tan trabajado esto y una manera de ir como creando este puente es primero llevar estas preguntas, esta información, estas cuestiones a ellos en primera persona. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te importa? ¿Qué valoras? ¿A qué le temes? Y después, entonces, hacer el ejercicio de mentalización de decir, oye, pues ya me dijiste que esto te interesa. Pero desde este marco, desde nuestra religión, desde nuestras creencias políticas, desde mi historia de vida, desde la experiencia que vivió tu amigo, pasó esto. Estas fueron las consecuencias. ¿Qué piensas de esto? Ojalá esto esté teniendo sentido. Como no les puedo ver, entonces no puedo ver sus reacciones, ¿no? Pero vaya, trata de eso, ¿no? Em, los adolescentes también son mucho más sensibles porque su amígdala, que es uno de sus centros emocionales,
sobre todo los que tienen que ver con el miedo, se desarrollan mucho antes que el lóbulo prefrontal. Entonces, eso también es una de de las razones por las cuales se empiezan a dar estos fenómenos de como guerra de sexos en los grupos y se empiezan a ver como estas cuestiones mucho. Porque lo que sucede es, pasa mucho que las adolescentes comienzan a entender por su edad, por su etapa de vida, como todo lo que implica pues, la violencia de género, la violencia sexual, las expectativas de género como que tienen que no necesariamente responden a sus intereses. Y entonces toda esa furia que sienten o todo ese enojo que sienten crece, 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 crece y no tienen un mecanismo que les pueda ayudar a regularlo, ¿no? Y como no tienen este mecanismo tan desarrollado que les pueda ayudar a regularlo, por eso sienten tanta, pues, emoción respecto a estos temas, ¿no? Algo, cuando pensamos en nombres, por ejemplo, que pensamos como justamente en las cosas que nos pueden preocupar de la sexualidad de los hombres, ¿no? Que sobre todo esta cuestión de los famosos incels o la violencia sexual que pueden llegar a cometer. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual, las mujeres también pueden ser agresoras sexuales, pero en lo general las mujeres van a tender más a ser víctimas y los hombres van a tender más a ser victimarios, lamentablemente. Esto también tiene que ver, ¿no? O sea, cuando justamente la reacción que muchos hombres tienen de rechazar el feminismo, de rechazar las peticiones que se le puedas, que las mujeres, sus compañeras les están haciendo de, oye, no hagas estos chistes, no seas homofóbico, trátanos con respeto, no te burles de nosotras de esta manera o no te burles de alguien de esta manera, ¿no? Justamente por esta cuestión de que no tienen el lóbulo frontal tan desarrollado, pero tienen sus áreas emocionales más, pueden llegar a tomar como justamente estas críticas de manera muy, muy, muy personal. Y entonces en vez de entender, me están criticando a un comportamiento mío, lo que están entendiendo es, me están criticando a mí y por lo tanto tengo que antagonizarme, ¿no? Eh, Esto es algo que también sucede, ¿no? Una manera en la cual yo vi demostrado esto con las preguntas que hacían, como todo esto que les estoy diciendo de la sensibilidad, tiene que ver como con estas preguntas, ¿no? Hubo un grupo, por ejemplo, en donde me preguntaron cómo ayudar a mi amiga con su novio si no sabe que son pareja, ¿no? Como una niña que quería ayudar a su amiga, ¿no? En la adolescencia, los adolescentes se tienden a involucrar muy fuertemente con los problemas de otras personas, en parte por esto, porque justamente el área que regula y dice, a ver, los problemas de otras personas son otros problemas, te puedes entrometer hasta cierto punto, etcétera, como que no está tan desarrollada, ¿no? Hay muchas preguntas tenían que ver, eran una variación de esto, ¿no? ¿Por qué la violación es tan dramática? Preguntaban mucho por qué las personas llegan a violar, preguntaban mucho por qué a las mujeres se les juzga cuando viven una situación de abuso sexual, preguntaban mucho qué hacer si sufrí un evento pues, de violencia sexual, qué hacer si sufrí una violación, lo cual pues tristemente hace pensar que es una realidad que tienen un poco más cercana de lo que igual y pensamos, ¿no? Entonces estas preguntas justamente que empiecen a presentarse como tan intensamente, que se empiezan a repetir tanto y que las preocupaciones que tienen sobre todo muchas mujeres en relación a los hombres sean tan elevadas, a veces hasta el punto en que como adultos podemos decir, a ver, aquí haría falta más matices, aquí hace falta considerar más datos, aquí hace falta considerar más perspectiva, aquí hace falta otro tipo de diálogo, ¿no? Que creo que es algo que sucede mucho, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con el hecho de que están comenzando a vivir estas realidades y lo están sintiendo muy, 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 muy intensamente, ¿no? ¿Por qué se juzga a parejas con múltiples, por qué se juzga a mujeres con múltiples parejas y no hombres, ¿no? ¿Qué hacer si no encajas en roles sexuales tradicionales? O sea, están en este proceso de desarrollo de su identidad y este proceso está siendo muy intenso, ¿no? No voy a hablar de todas, solo son como algunas preguntas que tienen que ver con el tema, ¿no? Otro elemento de la psicosexualidad adolescente tiene que ver con la búsqueda de novedad, el riesgo y la recompensa. ¿Y qué pasa con esto, no? Eh, el primer proceso que me gustaría explicar es algo que conocemos como la transferencia social. La transferencia social es un comportamiento que se ve en la gran mayoría de los primates, es decir, como de nuestros primos biológicos, nuestros primos evolutivos, y que ciertamente también sucede con el ser humano como especie, que es esta cuestión en la cual algo sucede en la adolescencia, en el desarrollo del cerebro adolescente, en el cual
comienza a valorarse menos la opinión de los padres y comienza a valorarse más la opinión de terceras personas, que podrían ser las personas que determinen cuál va a ser el grupo social al que el adolescente pertenezca. Esto es un proceso neurológico normal, ¿no? Entonces, la famosa rebeldía adolescente y la experiencia que muchas veces, sobre todo si ustedes son cercanos a sus hijos o fueron cercanos a sus hijos o hijas cuando estaban creciendo, cuando eran niños o niñas, a veces puede haber un duelo bien fuerte, decir, ay, pues es que antes íbamos al cine y antes hacíamos cosas divertidas y antes o sea, me preguntaba qué vamos a hacer el fin de semana y antes podíamos platicar por horas y antes me pedía consejo para todo y de repente ya no, ¿no? Y de repente, pues ya ahora ya no me quiere incluir o ya le doy vergüenza o cosas así. Esto es obviamente un duelo muy fuerte, ¿no? Y lo entiendo y lo compadezco mucho. No necesariamente significa que su adolescente está en problemas, no necesariamente significa que su adolescente los está rechazando, no necesariamente significa que su adolescente tiene algún problema. Muchas veces es solo un proceso, es un proceso natural de crecimiento, ¿no? Al final del día, la adolescencia es también el momento en el cual las personas empiezan a consolidar su identidad y empiezan a consolidar y a poner a prueba, sobre todo, distintos valores, distintas formas de entender el mundo, distintas creencias, y empiezan a pelear por estatus de una manera en la cual no sucede en la niñez y también no sucede tanto en la adultez, porque normalmente en la adultez las personas ya tenemos un poco más claro quiénes somos y qué queremos y qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? Pero los adolescentes no, los adolescentes se lo están ganando. Y este proceso justamente de irse desprendiendo de la familia y empezar a valorar más del grupo de pares, es un proceso que es natural en este punto y que creo que ayuda a entenderlo como tal, ayuda a entenderlo como natural. Otra cuestión es justamente, bueno, esto también lo menciono, ¿por qué? Porque esta es también una de las razones por las cuales es difícil hablar con los adolescentes de una cuestión como sexualidad, porque la sexualidad, en medida de que tiene que ver todo con la identidad, eh, es no es tan probable que los adolescentes quieran hablar con los padres y las madres de su sexualidad porque van a valorar un poco más o van a tener un poco más interés en la decisión, en lo que valoran sus padres. Eso no significa que lo dejamos de hacer en lo absoluto. De hecho, hay que fomentarlo. Muchos adolescentes, en muchas encuestas y en muchos estudios han encontrado que la mayoría de los adolescentes, de hecho, desearía poder hablar más con los padres de familia, su sexualidad, pero es parte del proceso de lo cual lo puede hacer difícil. Otra cuestión que sucede en la adolescencia es algo, es esto. Ahorita no le hagan caso a esta gráfica, la voy a explicar, ¿no? Entonces, algo que sucede con los adolescentes es que tienen un sistema de recompensas un poco extraño. Hay un área en el cerebro que se llama el núcleo accumbens. El núcleo accumbens tiene que ver con, es uno de los centros de la dopamina del cerebro y es uno de los centros de la recompensa, pero más específicamente de la jerarquización de las cosas, la manera en la que funciona, cómo jerarquizas mentalmente lo que es importante o no, tiene que ver mucho con la recompensa que vas a obtener, al menos en cuanto a ganas, en cuanto a impulso, ¿no? La dopamina muchas veces la pensamos justamente como la hormona o la sustancia o el neurotransmisor del placer o de la felicidad o de la euforia, pero en realidad es mucho de la de la recompensa según el esfuerzo que se realizó, ¿no? Entonces hicieron un estudio y en este estudio tenían a tres grupos de niños, tres grupos de adolescentes y tres grupos de adultos, ¿no? Y los pusieron a realizar X tarea. Y a cada grupo le dieron una recompensa monetaria distinta. Al grupo uno de niños, adolescentes y adultos les dieron una recompensa baja, al grupo 2 le dieron una recompensa media y al grupo 3 le dieron una recompensa alta. Lo que sucedió con los niños es que no importa el tamaño de la recompensa, la respuesta de dopamina que tenía su núcleo accumbens se mantenía más o menos igual. Entonces, si a un niño le dabas, por decir un invento, 10 pesos y a otro niño le dabas 100 y a otro niño le dabas 1000, los niños igual reaccionaban súper felices y se llenaban de emoción y su respuesta de dopamina, de placer, de etcétera, era media, ¿no? Un poco eso es lo que sucede cuando es muy común que haya una historia con niños o niñas como de que, ay, es que en Navidad su abuelita le regaló unos calcetines y el niño se puso súper feliz y dijo, wow, este es el mejor regalo que he recibido y se puso, tiene que ver con esto, ¿no? Y de repente puede haber también una experiencia de es que mi niño, mi niña era más agradecido, agradecida antes
y luego creció y ya no tanto, y las cosas que antes le emocionaban ya no le emocionan tanto. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué sucedió con los adultos? Con los adultos era proporcional. Al que le daban 10 pesos tenía una respuesta de dopamina baja, al que le daban 100 pesos tenía una respuesta de dopamina media, y al que le daban 1000 pesos por invocar valores tenía una recompensa alta. Con los adolescentes fue similar con la media y con la alta, ¿no? Media recibían algo medio de dopamina, se sintió bien. Alta era como, wow, me sentí increíble. Pero baja, lo que sucedía es que tenían una respuesta negativa, ¿no? Tenían una respuesta adversa a recibir una recompensa baja, ¿no? No había recompensa cuando recibían una recompensa alta. Es decir, el cerebro del adolescente es muy sensible a la experiencia de que su esfuerzo o su trabajo no sea valorado o sea valorado de una manera baja. Eso es un poco la razón por la cual en la adolescencia muchos adolescentes suelen soltar actividades que realizaban cuando niños. Es común que adolescentes que llevaban años tocando piano de repente digan ya no quiero, ya hacían ballet, ya no quiero, jugaban un deporte, ya no quiero, ¿no? Es la razón por la cual con los adolescentes suele haber mucho conflicto en función de tareas y que pueden llegar a decir cosas como es que ¿para qué me esfuerzo? O sea, si me esfuerzo un montón, voy a sacar 9, y si me esfuerzo nada, voy a sacar 8. O sea, ya, no, y entonces rechazan completamente ese esfuerzo, ¿no? O es la función, o es la razón también por la cual si no se les premia en algo, en alguna de las tareas del hogar, si ordenan su cuarto, si lavan los trastes y etcétera, pueden llegar a ser muy resistentes a hacerlas, ¿no? Tiene que ver con esto. No significa que se tiene que abandonar, o sea, al contrario, hay que insistir, pero creo que hay que, o sea, ayuda a entender justamente que los adolescentes, pues eso, o sea, van a ser muy sensibles a la noción de tener una recompensa baja por un esfuerzo que están realizando y que eso se ajusta después. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Esto se traduce cuando lo pensamos en la sexualidad a o sea, piensen como vamos a ir conectando esto que estamos hablando, ¿no? Regreso a la pregunta, ¿no? Como de la primera relación sexual, ¿no? Eh, el, para el adolescente, la abstracción, no tengas tu primera relación sexual porque es algo que tienes que hacer por amor, no va a significar mucho. Ya lo vimos, ¿no? O sea, le cuesta trabajo procesar esta abstracción. Le va a ser mucho más importante la recompensa inmediata, la afirmación de identidad inmediata, y además va a haber como todo un conflicto ahí. Y segundo, si la recompensa de no tener la primera relación sexual va a ser que va a poder vivir sintiéndose virtuoso porque se esperó, esa es una recompensa muy baja y no la va a seguir, ¿no? Y esto lo menciono porque creo que cuando educamos en sexualidad, creo que nuestras estrategias para educar en sexualidad tienden a ser lecciones morales, y la intención que yo tengo con esta plática, una de las intenciones es más bien cómo podemos hacer eficientes estas lecciones, cómo podemos educar desde nuestra moralidad, desde nuestros valores, de nuestra ética, desde nuestras perspectivas como padres, pero de una manera que sea, o sea, entender por qué a veces esta educación falla o muchas veces esta educación falla, y poder desarrollar mejores estrategias para poder entender cómo funcionan los adolescentes y poderles, de hecho, compartir los valores que queremos compartirles de una manera eficiente. Entonces, si estamos, la educación que estamos dando respecto a sexualidad no ofrece una recompensa clara por un comportamiento virtuoso o bueno, es muy probable que el adolescente no solo no realice ese comportamiento, sino además empiece a sentir aversión por ese comportamiento, ¿no? Y esto puede suceder en un montón de cosas. Una cosa más que sucede con el cálculo de riesgos tiene que ver con, si yo ahorita les preguntara a cualquiera de ustedes, ¿no? Eh, a ver, ¿cuál crees que es la posibilidad de morir en un accidente de moto si vas a 100 kilómetros por hora? Me dicen 10%, y les digo, no, es 50%. ¿Cuál es la probabilidad que crees que tienes de morir? Me van a responder la gran mayoría de ustedes a 50%. ¿Por qué? ¿No? Tengo información negativa, y esa información negativa la puedo actualizar a una creencia previa que tenía. Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad que tienes de ganar la lotería? Es del 1%. Yo les digo, no, es del 10%. Ah, ok, entonces tengo 10%. Información positiva, ¿no? Se actualiza, ¿no? Es decir, los adultos
Actualizamos las predicciones que hacemos de los riesgos basándonos en la información que tenemos. Los adolescentes hacen esto con la información positiva, pero no lo hacen con la negativa. Es muy común que si le preguntas a un adolescente algo como, a ver, ¿qué probabilidad tienes de morir en un accidente? 1%. No, en realidad es el 50%. ¿Qué probabilidad tienes? Te responda 1%. O sea, eso que tiene que ver de nuevo con el área prefrontal, de nuevo, pues no está tan bien desarrollado. Entonces, el cálculo de riesgos negativos, ¿no? Piénselo acá, o sea, lo que es positivo, lo que es bueno, se puede actualizar fácilmente, pero lo que se perciba como negativo no es tan fácil. Entonces, esa es un poco también la razón por la cual cuando educamos, o sea, les voy a poner una pregunta, ¿no? Cuando me preguntan justamente esta cuestión de ¿cuál es la edad ideal para tener una vida sexual activa? ¿A qué edad mentalmente te estás preparando para un noviazgo, no? La manera que la ciencia ha demostrado que es más útil para responder es presentarlo en valores positivos. Entonces, si yo digo, no tengas sexo porque te puedes embarazar o te puedes enfermar o pueden suceder o te pueden no valorar o pueden suceder todas estas cuestiones, eso no sirve. Su cerebro no lo puede procesar adecuadamente, le va a costar mucho trabajo y van a haber muchos incentivos por los cuales no hacerle caso a esa información, ¿no? ¿Qué si funciona decirle, me preguntan, ¿cuál es la mejor edad? Ah, bueno, pasa que el sexo es una experiencia muy rica y muy placentera y muy padre. Y mucha gente la disfruta mucho. Y para que puedas disfrutarla, tienes que tener estas condiciones, ¿no? Que te sientas cómodo con quien eres, que puedas acceder a servicios de salud, a métodos anticonceptivos, que no estés siendo presionado o presionada, que sepas lo que vas a hacer, que lo hagas con una persona en la que confíes, que tengas claro como tus razones para esto, que puedas hablar con personas si algo sale mal, que consideres ABC, que sea acorde a los valores que tú crees, que, ¿no? Y esto es lo que te va a llevar a tener una experiencia más positiva. Entonces, si tú haces estas cosas, te la vas a pasar mejor, ¿no? Eso es mucho más sutil que presentarlo de la otra perspectiva. Y se está diciendo lo mismo. Porque al final del día la información que se está presentando es, espérate, usa protección, no lo hagas por trancazo, no lo hagas por las razones incorrectas, ¿no? Mientras más te esperes es mejor, ¿no? Habla con las personas, o sea, cuéntale a persona, ten confianza con personas para comentarles si tienes algún problema. O sea, se está dando la misma información, pero se está presentando de una manera positiva y eso es mucho más probable que entre por todos estos factores que les llegué a mencionar. Cuando los adolescentes hacen preguntas que son como complejas o raras, ¿no? Como me preguntaban, ¿en verdad están mal las infidelidades, ¿no? ¿Son necesarias las relaciones sexuales? ¿Es normal que te guste una persona más a la vez? No es de nuevo porque sean promiscuos o porque se estén desbordando o porque no tengan valores, es porque están poniendo a prueba, están empezando a pensar, ok, lo que me dijeron, ¿qué tan real es? Porque yo siento estas cosas, a mí me gusta A y me gusta B, ¿está mal? ¿No? Yo escuché que las infidelidades están mal, pero ¿por qué están mal? Yo escuché que este tipo de comportamiento está mal, pero, o sea, solo están haciendo ejercicios que les está ayudando a consolidar su identidad. La mejor manera de abordarlos es entender de nuevo, oye, ¿por qué me preguntas esto? ¿No? En primera persona, ¿no? ¿Qué sientes con eso? ¿Por qué crees esto de las infidelidades? ¿Tú qué piensas de las infidelidades, no? Oye, ¿alguna vez has sido infiel? ¿Alguna vez te pusieron el cuerno y qué sentiste? En segundo momento, oye, ¿y qué crees que pasaría en tal situación, no? O sea, por ejemplo, a mí me engañaron, a tu tío lo engañaron, en esta película que vimos pasó esto, y estas fueron las consecuencias de esto, ¿no? Se hace este puente, ¿no? Y luego es cerrar con, bueno, pues según mi educación, lo que te quiero transmitir es, pues las infidelidades, pues puede que estén mal, porque, pues, tú quieres una vida feliz, ¿no? Tú quieres una vida tranquila, tú quieres vivir sin culpa, tú quieres tener una buena relación. Entonces, esto es lo que vas a poder tener una mejor relación, vas a poder tener una vida feliz si haces ABC, ¿no? Es como un framing en donde podemos compartir lo mismo, pero de una manera distinta. Ay, me voy a acelerar porque estoy viendo que el tiempo, faltan solo dos cosas, ¿no? Una otra cosa que sucede con los adolescentes es que, pues, sabemos, las cosas les duelen mucho, esto es algo que hablamos con la parte de la sensibilidad.
el dolor emocional que sienten es muy real, porque justamente lo que sucede es que no tienen esta corteza prefrontal desarrollada y por lo tanto los dolores que hayan de perder una amistad, de que no les pele su crush, de que corten con su novio o novio, de cualquier cosa, es un dolor que lo sienten completamente desbordado. En muchos sentidos, el dolor que ellos sienten por estas cosas es de hecho el mismo nivel de dolor que nosotros sentimos, pero nosotros como adultos tenemos mecanismos para regularlo. Los adolescentes no los tienen, los están desarrollando. Entonces, creo que eso vale la pena como justamente para poder empatizar con ellos, ¿no? Porque una de las cosas que creo que más cierra o cancela la relación de los padres con los adolescentes es la percepción que tienen muchos adolescentes de que sus padres dejaron de empatizar y de que los empezaron a considerar pues como locos o como acelerados o como hormonales, etcétera. Y entonces cuando uno valida el dolor y dice, tu dolor es real, lo que sientes es real, lo que pasa es que no lo estás regulando bien, eso es un hecho, eso, y te puedo enseñar o podemos trabajar o podemos pensar en estrategias porque tienes que desarrollar estas habilidades sin duda, ¿no? Pero tu dolor es real, eso creo que ayuda mucho en la comunicación, ¿no? Otra cosa que sucede y que hay que vale considerar es lo que se conoce como la trampa del estatus, y básicamente es lamentablemente en la sociedad que tenemos y sobre todo los adolescentes, los comportamientos, acá dice positivo, en realidad me hubiera gustado escribir prosocial, los comportamientos prosociales no generan tanto estatus como los comportamientos antisociales. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le presto un lápiz a mi compañero, nadie va a decir, wow, César le prestó un lápiz a su compañero, aplaude de todos, qué bonito, y me van a coronar como algo y todo el mundo va a querer ser mi amigo. Si yo hago un chiste buleando a un compañero y todo el salón se ríe, eso sí me va a dar estatus y todo el mundo lo va a celebrar. Y eso va a influenciar mucho más a los adolescentes, porque de nuevo la búsqueda que están haciendo de identidad es un impulso biológico súper, 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 súper fuerte, ¿no? Y entonces creo que esto es importante de nuevo para no condenar a los adolescentes que tienen ciertos comportamientos no prosociales o antisociales o de bullying, o etcétera, como personas malvadas, creo que no lo son, o la gran mayoría no lo van a hacer, yo espero, pero también entender que justamente pues es un riesgo, ¿no? O sea, creo que como padres y madres sí hay que estar observando como qué se está moviendo en el estatus del grupo, porque eso que se esté moviendo, eso que en determinado grupo social que tengan se considere más importante que otra cosa, va a avasallar muy fácilmente con toda esta educación, con todos estos valores, con todas estas creencias previas, con todas estas cuestiones. Y también cuando hablamos justamente de prevenir como comportamientos que pueden ser muy peligrosos, eh, por ejemplo, el bullying o, por ejemplo, el acoso o cuestiones de este estilo, es importante entender que no es tampoco algo que se pueda prevenir moralmente. No es algo que se pueda prevenir desde la idea de no seas, no hagas bullying porque no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. De nuevo, el cerebro no tiene capacidad, el cerebro adolescente no tiene capacidad de entender eso adecuadamente, ¿no? No lo hagas porque eso no hace la gente buena. El cerebro adolescente no tiene la capacidad completa de entender lo que una persona buena haría o no y más bien va a hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué sí se puede hacer? Buscar intervenciones en la casa que de alguna manera recompensen o castiguen cierto estatus, ¿no? Si tú haces estos comportamientos prosociales, si tú tienes estos comportamientos que se esperan de ti, vas a adquirir un estatus y si tú tienes este otro comportamiento, se te va a castigar el estatus. Eso va a pesar mucho, mucho, mucho más, ¿no? Eh, Esto me voy a saltar un poco, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con estas preguntas, ¿no? ¿Por qué duele superar a alguien que te reemplazó rápido? ¿Por qué surgen los incels? ¿Qué hacer en caso de una violación? Lo que les decía, ¿no? Empiezan a ver como todas estas preguntas de, hay fetiches, ¿cómo se besa correctamente? ¿Por qué las mujeres sufren mutilación en otros lados del mundo? ¿Por qué hay hombres que hacen chistes con homofobia? O sea, empiezan a ver estas preguntas que tienen que ver con el estatus de otras sociedades, de las sociedades a las que pertenecemos, de lo que se considera correcto o no. Si un adolescente me pregunta esto, yo no asumo que tiene un fetiche escondido, yo no asumo que nada, yo asumo que pues está haciendo una pregunta respecto al estatus de lo que es normal o no según la sexualidad y está intentando entender en dónde cabe cada cosa, ¿no? Cuando los adolescentes preguntan justamente cosas como, es que me dolió esto mucho, ¿cómo lo puedo cómo lo puedo superar?
yo no asumo que ese dolor es falso, asumo este dolor es verdadero y te voy a dar recursos que partan de entender que esto es verdadero y que te va a costar un montón de trabajo superar ese dolor porque tu cerebro todavía no tiene las capacidades de hacerlo. Las va a tener en algún momento y las vas a desarrollar y esta experiencia te puede ayudar a desarrollarlas. Esta es una experiencia de crecimiento, pero te va a costar y eso es normal, ¿no? Una última cosa que quiero mencionar, que creo que es muy importante porque también sale, es el caso específico de la menstruación, ¿no? Aquí es la única parte en donde sí podemos hablar de hormonas propiamente, ¿no? Porque, pues bueno, en la adolescencia las hormonas están ciertamente sí disparadas, no tienen el efecto que creemos que tienen, no es la única razón del comportamiento adolescente curioso ni de su despertar sexual, pero sí es una cosa que influye muchísimo, ¿no? Y concretamente con la menstruación, algo que es importante entender es que en los primeros años del ciclo menstrual, la ovulación no es la ovulación adulta. Y la hormonización del cuerpo no es la hormonización adulta. Se está dando en grandes cantidades de manera muy acelerada y de manera muy extraña, precisamente porque pues porque está como desarrollándose rápidamente este proceso y eso sí influye mucho en el comportamiento. Entonces, también creo que es importante que cuando tengamos adolescentes que presenten alteraciones de estado de ánimo, que puedan asociarse a estas primeras menstruaciones, sus primeros años, también se consideren reales, se consideren válidas, se considere algo que no se está inventando. Otra cosa que también me parece muy importante mencionar de la sexualidad femenina es que hay adolescentes que van a expresar dolores fuertes durante la menstruación. Si presentan dolores fuertes durante la menstruación, es importante que se evalúe por endometriosis, sobre todo si esos dolores impiden ir a la escuela o incluso se desmayan o acaban en urgencias. Es muy común en todo el mundo que hayan mujeres con endometriosis que tienen dolores tan grandes que piden no ir a la escuela, que piden ir a un doctor y que alrededor se considere como, ahí estás inventando, estás hormonal, estás aprovechando esto, como usándolo de excusa. Seguro alguna los hará alguna vez, pero si lo ven como algo recurrente, puede ser endometriosis. La endometriosis es una enfermedad súper subdiagnosticada, es súper fácil de diagnosticar, hay muchos tratamientos para ella y puede ser increíblemente brutal para una mujer que lo vive y que no se le está considerando, ¿no? Y bueno, una última nota, no hablo mucho de la testosterona en los hombres porque el desarrollo de la testosterona es un poco distinto. Algo que me parece también importante mencionar de por qué no es tanto la hormona es que con la testosterona lo que sucede es, la testosterona es un potenciador de estado de ánimo y es un potenciador de comportamientos en muchos sentidos, sobre todo los que tienen que ver en términos biológicos con lo que conocemos como agresividad, que no necesariamente es violencia, sino tiene que ver con justamente comportamientos proactivos, comportamientos que dan un paso al frente, ¿no? Que ejecutan, ¿no? En términos biológicos, eso es la agresividad. Hubo un experimento interesantísimo en donde le dieron a dos grupos de hombres, les inyectaron una dosis de testosterona y los pusieron a jugar un juego de mesa. A un grupo le dijeron lo importante es ganar a toda costa y a un grupo le dijeron lo importante es la colaboración y que todo el mundo llegue a tal cantidad de puntos. Al grupo que le dijeron lo importante es ganar a toda costa, tuvieron comportamientos de ganar a toda costa, de competitividad, de agresión, etcétera. Al grupo que le dijeron lo importante es llegar todos juntos, tuvieron comportamientos, o sea, la testosterona hizo que tuvieran comportamientos más prosociales y las personas con testosterona de ese grupo o con testosterona inyectada fueron los que tuvieron comportamientos más prosociales de todos los grupos. Entonces, esto se ha demostrado también en otros ejemplos, que es lo importante de entender. Cuando pensamos en la testosterona como esta hormona que genera agresividad y que genera territorialidad, es un poco un mito en el sentido en el que va a generar lo que de algún modo la persona esté precondicionada, sobre todo social y psicológicamente, a hacer desde esta energía, por decirlo de alguna manera, agresiva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en la adolescencia también pues fomentemos con los jóvenes, los hombres en específico, comportamientos prosociales, que sea un momento crítico
de fomentar empatía, que es un momento crítico de buscar maneras de pensar en que se les recompense con un estatus estos comportamientos de compasión, de ternura, de que hablen de sus emociones, de todas estas cuestiones que podemos saber que son importantes para el desarrollo emocional de los hombres, porque si no lo hacemos, lo que acaba sucediendo es que sí tienen esta subida de energía y si lo que se les recompensa va a ser esta subida de testosterona y si lo que se les recompensa socialmente va a ser comportamientos violentos, van a canalizar su agresión hacia allá y entonces la testosterona los va a llevar hacia allá. Pero si lo que aprendemos pues de que alguna manera se les recompensa es otra cosa, es mucho más probable que este surgimiento hormonal se lleve hacia allá y se lleve adecuadamente con el desarrollo cognitivo, ¿no? Algunas preguntas que me hicieron que tienen que ver con hormona, por qué mujeres cambian de humor con el periodo, cómo ayudan las hormonas a personas trans, cómo influyen hormonas en comportamientos y gustos, ¿no? Pues bueno, ¿qué hacer con todo esto básicamente para cerrar y pasar a unos 10 minutos de preguntas y respuestas? Es esto, ¿no? Creo que esta era mi intención, ¿no? Pensar en que nosotros como padres, como maestros, como acompañantes, como terapeutas, lo que podemos hacer es acompañarles en entender que están en un periodo difícil porque todavía están desarrollando las funciones más adultas de su cerebro y que en vez de juzgarles, podemos cambiar este juicio por una compasión y decir, todo esto que sientes tiene sentido, todos estos comportamientos de rebeldía y de riesgo y de, ajá, todo esto tiene sentido. Hay una razón por la cual te estás comportando así y yo puedo pensar en cuáles son las mejores maneras de intervenir según mis valores y la educación que te quiera dar, de una manera que sea adictiva, que sea eficiente. Al final del día se ha visto mucho, es el mejor predictor de éxito en las personas tiene que ver con justamente las habilidades de inteligencia emocional y eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces voy a detenerme ya con esto y pues nada, decirles que fue un gusto platicar con ustedes y pues ver si hay preguntas, unos 10 minutitos. Muchas gracias, César. Pues un enfoque desde la biología, que es muy importante, porque luego nos vamos también nada más lo psicológico, lo emocional, lo pulsional, y era importante dar este contexto, ¿no? Que la verdad es que pocas veces lo hacemos referencia. Y el tema fundamental de la comunicación, ¿no? Qué importante poderse hacer preguntas. Y bueno, nuestros chicos y chicas, eso justamente se les invitó a hacer con las intervenciones que se hicieron tanto en secundaria como en bachillerato. Dice la primera pregunta, dice si la ovulación no es regular, ¿eso quiere decir que es más complejo que las chicas salgan embarazadas? ¿O cuál es el resultado clínico? Ujú. No necesariamente es más complejo. Esto obviamente valídenlo con un ginecólogo, con una ginecóloga. Yo no soy ginecólogo o ginecóloga. Esto es un área donde digo, podría estar equivocado en esta respuesta, pero hasta donde entiendo no es que necesariamente sea más complejo. Lo que sucede es que las fluctuaciones hormonales que viven son más intensas y tardan un ratito en regularse, ¿no? Y ese periodo que puede llegar a ser incluso de unos pocos años en que se regulan estas fluctuaciones hormonales, eso sí puede influir un poco en el comportamiento, pero no necesariamente, hasta donde entiendo, influye en el riesgo de embarazo como tal. O sea, hay adolescentes que pueden embarazarse, ¿no? Hay personas que pueden embarazarse incluso antes de tener la primera menstruación, ¿no? Y eso también se ha visto como por ya alteraciones hormonales que tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida, ¿no? Y quiero mencionar, tocar algo rapidísimo ahora de esto que dices. Una de las razones por las cuales me quise centrar un Sí. poquito en lo biológico, pues tiene que ver con esto, ¿no? Porque justamente toda esta cuestión que, o sea, yo siento que hablar de lo biológico es hablar de lo psicológico también, es como hablar de lo mismo como por distintos canales, ¿no? Y me quise centrar un poquito en esto precisamente como para poder matizar toda esta parte que siento que es también bien interesante y poder dar una explicación de todo esto es entendible, ¿no? Ujú. Sí, bueno, hay felicitaciones, muchas gracias, buena plática con base científica, ¿no? Justamente. Otro de los temas que me parece fundamental, de los cuales estuviste hablando, César, es el poder expresar, ¿no? Lo que está pasando, que no es poca cosa cuando uno piensa
en adolescentes y uno generaliza, se movilizan por monosílabos, ¿no? ¿Cómo Ujú, te fue? Bien. ujú. ¿Cómo te sientes? Bien. Y no hay más allá, ¿no? Entonces, poder desplegar cuestionamientos, pues bueno, ya habla de algo que se tiene ahí y que se está pudiendo cuestionar. Lo mismo para los padres y las madres, ¿no? Hay algo que les inquieta y que también valdría la pena que pudieran expresar para poder entablar esta comunicación tan importante de la cual estás hablando. Crear un ambiente de confianza sin juicios, que también lo mencionaste, es fundamental, ¿no? Sin prejuicios, también implica pues, elaborar una serie de preguntas desde otro lugar, también un lugar más permisivo para uno como adulto, en principio, ¿no? Y poderlo expresar con nuestros chicos y chicas, ¿no? Y Claro. escuchar activamente con respeto, que también lo vas diciendo a lo largo de esta exposición, ¿no? A ver, no son estos monstruos de los cuales no se puede entablar una comunicación, sino invitemos a que justamente se dé esta comunicación, ¿no? No sé si quieras ahondar en en Sí, estos esto temas. que dices sobre todo, creo que cuando te encuentras con esta situación del adolescente monosilábico, eh, que entiendo que puede ser muy frustrante desde muchos lados, muy preocupante, hay dos cosas que me parece importante mencionar. Uno, la gran mayoría de las personas salimos bien de la adolescencia, ¿no? De repente ver que hay un momento de crisis, ¿no? O de rareza, creo que vale la pena recordar que eso, ¿no? Estadísticamente lo más probable es que todo salga bien. Pero cuando tenemos una preocupación de que algo no, o cuando queremos hacer una intervención, creo que lo más importante es como recordarle al adolescente la presencia, es manifestar presencia. Es decirle, estoy aquí incluso aunque no quieras hablar, ¿no? Porque entiendo que tienes motivos para no querer hablar. Que igual y son motivos que no son inteligentes, igual y no son válidos, igual y en unos años te arrepientes, igual y qué sé yo, pero tienes motivos que son reales para ti. No tengo que estar de acuerdo con esos motivos, ¿no? Pero aquí estoy para cuando lo necesites. Y creo que esa es una posición muy importante porque, de nuevo, lo que más pone en riesgo a los adolescentes es justo el temor que tienen de el juicio de los padres, de no poder acercarse a los padres. Eso es lo que hace que los adolescentes sufran agresiones sexuales y no puedan hablarlas y no busquen tratamiento, ayuda. Es lo que hacen que, bueno, en México, en la Ciudad de México no sucede mucho esto, pero en muchos otros lados del mundo es lo que sucede, que tienen alguna, se embarazan, tienen un embarazo adolescente y recurren a un método clandestino de aborto. Es lo que hacen que están en una relación tóxica, violenta y no buscan ayuda. O sea, este miedo de me va a juzgar, no me va a entender, quiere que sea como él, quiere que sea como ella, etcétera. Y es eso, básicamente es ponerlos en riesgo. Entonces, de nuevo, es difícil acomodar esto, obviamente, en el proceso de educar, es muy difícil, pero sí pueden haber momentos de acercarse y decir, aquí estoy, incluso si no estoy de acuerdo, incluso si tengo que tomar acciones, incluso si tengo que castigarte, incluso, o sea, incluso si si, dependiendo de la educación que cada quien maneje, pero aquí estoy y mi amor a ti no es condicional, no es condicionado a que te portes bien o mal. Ese es un proceso súper importante, ¿no? Y digo, ahorita no me voy a poner a hablar de apego, pero bueno, ¿no? Hay un par de preguntas para tocar, ¿no? Una dice, Ujú. Dice, bueno, sí, si quieres ¿existen leerla. algunas señales para saber si los niños están teniendo inquietud por tener relaciones sexuales o si ya están activos? No, no hay señales. Eh, hay hay algunas señales que se puede tomar para saber si un niño o una niña está teniendo contacto como con comportamientos o sexuales que no son propios para su edad, ¿no? Voy a hablar de niños, voy a hablar, digamos, de primaria, ¿no?
cuando estos niños están teniendo juegos muy sexuales en público, cuando estos niños están teniendo comportamientos repetitivos donde muestran sus genitales, donde agredan jugando a otras personas sexualmente, donde presionen para besar a su compañerito o compañerita, cuando muestran partes de su cuerpo, etcétera. Ese tipo de señales en niños específicamente sí son señales que se consideran, son señales clásicas que uno puede pensar que ese niño o niña está en una situación de abuso sexual porque no corresponde a su periodo de desarrollo, ¿no? En adolescentes no las hay, porque en los adolescentes la curiosidad sexual es natural. Entonces, no hay manera de saber si ya tiene inquietud. O sea, a partir de los 12, 13 años, es normal que tenga inquietud por las relaciones sexuales, que se haga preguntas, que googlee en internet, que siga cuentas en redes sociales que hablan del tema, que busque alguna manera de ver pornografía, que es comportamiento normal propio de su edad. Cuando ya es un tema, cuando estos comportamientos son desbordados, ¿no? Cuando está consumiendo mucha pornografía o su consumo de pornografía le está afectando de alguna manera, ¿no? Eso. Cuando, de nuevo, no está desesperado, desesperada, buscando tener relaciones sexuales y le frustra mucho no hacerlo y está teniendo comportamientos de acoso con algún compañero o compañera. Cuando está, de nuevo, mostrando su cuerpo de alguna manera. O sea, cuando son comportamientos como desbordados o que no, ajá, que incomodan a otras personas, etcétera, ahí son señales de que algo raro puede estar pasando, pero de nuevo, un adolescente va a tener inquietud por tener relaciones sexuales por el mero hecho de que es adolescente y no hay manera de saber si está activo o no. Antes habían mitos que, por ejemplo, que a las mujeres les crecían las caderas si ya tenían sexo, eso es un mito. El himen que se rompe en la primera relación sexual es un mito. El himen, que es esta membrana que está en la entrada de la vagina, se puede romper por brincar, por estar andando en bicicleta. Algunas mujeres nacen sin himen incluso. Entonces no hay manera de saber si un hombre o una mujer tuvo una relación sexual. Otra persona pregunta, ¿cómo abordamos el tema de la sexualidad con nuestros hijos y hasta dónde hablamos? Como bien dices, no se sienten cómodos tratando el tema con nosotros como padres. Yo diría que no hay un hasta dónde hablamos. El hasta dónde hablamos creo que lo puede dar un poco la relación. Algunos de ustedes acá no hablarán nada de esto y algunos de ustedes acá platicarán profusamente de esto, incluso hasta les habrán contado a sus hijos cómo fue su primera relación sexual para contarles una experiencia como para que tengan un contraste o cosas así. No hay una línea en realidad como de esto se habla y esto no se habla con los hijos, ¿no? O sea, como lo que importa es que haya un canal de confianza, porque también van a haber adolescentes que van a querer hablar mucho de esto, van a haber adolescentes que no van a querer, ¿no? Como que, y no por nada malo, o sea, no porque no te tengan confianza. También hay algo, creo, naturalmente raro de hablar de sexo con tus papás, ¿no? O sea, no es un tema cómodo para casi nadie, ¿no? Ojalá lo fuera, pero tampoco es algo como anormal o extraño o peligroso por sí mismo. Entonces, creo que si uno tiene esta duda, como lo más importante, lo que yo diría es, ¿cuál es tu preocupación? ¿No? Pues mi preocupación es que se embarace, mi preocupación es que tenga una infección, mi preocupación es que abuse de alguien o abusen de esta persona o abusen de mi hijo o mi hija. Expresa esas preocupaciones, ¿no? O sea, comenta estas preocupaciones desde el lugar de decir, oye, tengo estas preocupaciones, no tengo este canal abierto contigo. Si algún día lo quieres hablar, aquí estoy, dime, tengo ganas de hablar esto contigo. Si nunca lo quieres hablar, está bien, ¿no? Pero que sepan que ese canal está abierto, ¿no? Eso, básicamente, ¿no? Y también tantear, también a veces de repente uno suelta la pregunta de, oye, platiquemos de esto y la persona quiere, ¿no? Dos preguntas más rapidísimo para ya ir. ¿Está bien? César, ¿hay literatura que tú sugieras? Por ejemplo, si los papás, están interesados, las mamás, y se preguntan también cosas, ¿algún libro que creas que sea, que Sí, sugieras para... voy a hacer autopromoción. Ajá, y exacto. Yo escribí un libro llamado De eso no se habla, Mm. que lo estoy compartiendo en pantalla, es este que está acá a la derecha. Lo pueden encontrar en cualquier librería grande del país, lo pueden encontrar en Amazon. Y la razón por la cual me atrevo a hacer esta autopromoción es porque escribí este libro pensando justamente en esto, ¿no? Pensando en que no, en general no hay muy buena literatura al respecto y este es un libro que está pensado
para a partir de la adolescencia hasta la adultez y que tienen las 51 preguntas que más me han hecho sobre sexualidad en los 9 años que llevo siendo sexólogo. Han habido experiencias padrísimas de gente que me ha contado que incluso varias personas, de hecho, al menos 3 o 4, que digo, no son muchas, pero son más de las que yo pensaría, me contaron que tuvieron esta experiencia de estar en un viaje y en carretera con sus papás y de que ir leyendo como los textos y irlos platicando con sus papás, porque son textos breves, como divulgativos, como chistosones, pero que tienen mucha información científica. Entonces yo les recomendaría, la verdad, ese libro, no porque sea mío, sino porque no hay como tantos recursos al respecto, ¿no? Eh, Dos preguntas. Muy bien, por ahí dicen recomendación terapéutica. Eh, Pregunta, ¿a qué edad podemos considerar que entran a la adolescencia y comienzan a presentar estos rasgos de comportamiento? Varía de persona en persona, pero pueden empezar a pensar a partir de primero de secundaria, 12, 13 años. A algunos les va a llegar poquito antes, a algunos les va a llegar poquito después, pero piensa en primero de secundaria. ¿Qué recomiendan para que los adolescentes entiendan que la letra de muchas canciones actuales están sexuadas y con un alto nivel de violencia, que no se sientan agredidos cuando se les menciona? ¿Qué se les explica esto? Creo que lo que vale la pena es preguntarle al adolescente de nuevo, ¿por qué te gusta? Sentir curiosidad, ¿no? ¿Por qué te gusta? Platícame. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que estas canciones dicen cosas horribles, pero me interesa saber por qué a ti. Platícame, pero en serio, vayamos a platicar. Pam, 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 te cuento. Es que le gusta el ritmo. Es que le gusta que la gente la baila. Es que le gusta la trayectoria del artista. Ok, bueno. Oye, y pues fíjate que yo siento esta preocupación de que pues hay mucho nivel de violencia en estas canciones, ¿no? De que están muy sexualizadas. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo pienso que A, B, C, es que yo veo también estas cosas, es que Bad Bunny, claro que tiene estas canciones súper sexualizadas, pero también tiene estas canciones que hablan sobre la gentrificación en Puerto Rico y también tienen estas, ¿sabes? Por poner un ejemplo inmediato, ¿no? O sea, podrían o no responder eso. Órale, tu chance hay algo de valor ahí, chance no. Oye, ¿y qué piensas del efecto que tiene esto en ti? ¿Te ha influenciado? ¿Te has pensado? O sea, me preocupa que estas canciones pues cambien tu manera de pensar porque, sí me voy a entender, o sea, la noción es acercarse con curiosidad antes de establecer el punto, porque si se acercan con el juicio, al adolescente les va a rechazar, como cualquier persona les rechazaría si llegan con un Claro, juicio en general, sí. pero si uno se acerca con curiosidad y le permite a la otra persona expresar por qué le gusta algo con lo que uno no está de acuerdo, a veces podemos aprender cosas, pero incluso si no, al menos tienes la noción de, es por esto, y entonces pueden ocurrirse cosas para pensar cómo comunico esta cosa que me preocupa, Mm. ¿no? Y literatura que recomiendas para niños de primaria alta, una disculpa, no tengo nada, no trabajo con primaria. Entonces, también alguien acaba de poner si que recomiendo un terapeuta para niños de 7 años. Les pido una disculpa grande, no tengo ninguna recomendación porque yo no, o sea, yo trabajo a partir de secundaria adelante, entonces para niños de primaria no es mi especialidad. Ya. Vamos a tener talleres de sexualidad en primaria también. Ya Qué les bueno. llevaré información y también podríamos ahí investigar, ¿no? Pues bueno, creo que, a ver, eh, nada, pues muchas gracias, gracias, y bueno, eh, creo que ha sido una plática que nos ha permitido también abrirnos a escuchar, a preguntarnos, bueno, a invitar a nuestros chicos y chicas a que se pregunten y que puedan expresar esas preguntas. Yo insistiría en eso. Y yo creo que también hay una parte, César, donde eh, podemos no tener las respuestas como adultos y eso es fundamental, ¿no? No nos Claro. persigamos en que nos hagan preguntas y nosotros no tener cómo contestar y se vale auténticamente decir, no lo sé, como acabas de decir tú, me disculpo, no tengo esa información, ¿no? Atrevernos a decir, no lo sé, déjame lo investigo, o no lo sé, déjame pensarlo, tú por qué lo estás pensando también, y ahí investigar y para poder conectar qué es lo que está diciendo nuestro hijo o hija, ¿no? Sí, sí, yo siempre insisto en, no tienen que ser sexólogos, no tienen que ser educadores sexuales. Lo que importa es que su hijo o su hija pueda sentir la confianza de hablar con ustedes
o de recurrir a ustedes si necesitar algo y que ustedes puedan ser personas con las que puedan justamente, como muy sabiamente dijiste ahora, hacer este comentario de investiguemos juntos, preguntémonos juntos, pensemos en esto juntos, ¿no? No es necesario que sepan de eso. Al final del día la información, bien que mal, la tienen ya en tantas formas, en tantos medios, tienen un acceso a la información tan nuevo en la historia de la humanidad, que uno no necesita cubrir esa función. Pero lo que ustedes hizo, o sea, la cosa que ni TikTok, ni ChatGPT, ni Wikipedia, ni nadie va a poder sustituir es la presencia que ustedes tienen, es el acompañamiento, es la transmisión de valores, es el abrazo, la escucha, la conversación. Eso es algo que ustedes son absolutamente insustituibles. Y creo que es ahí por donde se puede entrar, ¿no? Mi sobrino está en secundaria y está pasando por la separación de sus papás. Está empezando con el tema del primer amor, pero lo veo confundido y dice que siente que le gustan los niños. No sé cómo ayudarlo con este tema. Regreso al mismo punto. Si está diciendo que le gustan los niños, es muy probable que le gusten los niños. Muy probablemente está hablando con la verdad. Muy probablemente es un niño gay o es un niño bisexual. Y creo que es importante, ¿no? Si te preocupa tu sobrino, presencia, estar ahí. Te escucho, no te enjuicio, cuéntame de este primer amor, cuéntame de lo que te duele, cuéntame de lo que te preocupa, cuéntame de lo que te emociona, te expreso qué me preocupa, te expreso qué te puedo enseñar, pero no desde un juicio al adolescente, sino desde un yo aquí estoy para escucharte y para acompañarte y para darte consejo y para esto, ¿no? Porque si ponemos juicios, se alejan. Y eso creo que puede ser muy problemático, ¿no? Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Entonces, nada, solo agradecerle mucho a Aura, agradecerle mucho a Ana, agradecerle mucho pues a todo el colegio que siempre ha sido, pues me ha hecho el honor de recibirme y espero que les haya gustado esta plática, espero que les haya servido esta plática. Yo como siempre disfruté muchísimo poder conocer a sus hijas, que me parecieron todas maravillosas y una bola de personas fascinantes en sus curiosidades y andares por el mundo. Y pues nada, muchas gracias y que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, César. De verdad creo que ha sido una gran plática. Creo que a todos nos has abierto pues preguntas, pero también caminos para responderlas. Gracias a todos por estar aquí y bueno, nos veremos otra vez muy pronto.